Si de verdad me quisieras, lo dejarías pasar, me dijo. Pero yo ya tenía la prueba de fertilidad que terminaría nuestro matrimonio para siempre. Ella no lo sabía. Todo empezó una mañana cualquiera. El aroma del café de olla, la luz del sol filtrándose por las persianas de la cocina y el zumbido del celular de Mariana mientras revisaba sus redes junto al fregadero. Entonces hice una pregunta, y fue como encender un cerillo en una habitación empapada de gasolina. Oye, ¿y este cargo del hospital? Le dije, mostrándole mi teléfono. Había llegado a nuestra cuenta compartida desde una clínica en la calle Bretaña, en la colonia Roma. Se congeló por un segundo, luego se giró lentamente, forzando una sonrisa. Ah, eso, dijo, con demasiada naturalidad. No es nada, fruncí el ceño. ¿Segura? Era una clínica privada, para mujeres. ¿Estás bien? Su sonrisa se desvaneció como una máscara que cae al suelo. Leonardo, ¿por qué estás monitoreando cada peso que gasto? ¿En serio? ¿No tienes nada mejor que hacer que auditar mi vida? Parpadeé. Auditar. Mariana, no te estoy auditando. Estaba preocupado. Si es algo médico, no. Tienes derecho a preocuparte así. No cuando viene con interrogatorios, pasivo-agresivos. Te pregunté si estabas bien, dije, mi voz tensándose. Pensé que tal vez estabas enferma o asustada. No te acusé de nada. No tenías que hacerlo, espetó. Tu tono lo dice todo. Siempre llegas con esa actitud, calmada y serena como si estuvieras por encima de todo, pero sigues siendo control. Sigues tratando de atraparme haciendo algo, ¿verdad? Eso me detuvo. ¿Qué? Dije. ¿Atraparte haciendo qué? Se giró bruscamente, arrojando su teléfono sobre la barra como si no pudiera soportar tenerlo en las manos. Por Dios, Leonardo, nunca dices lo que realmente piensas. Solo lanzas indirectas hasta que yo exploto. Y entonces, tú puedes hacerte la víctima. Apreté la mandíbula. No me estás escuchando. No estoy enojado. Estoy confundido. Encontré un cargo médico y te hice una pregunta básica. ¿Por qué actúas como si te hubiera acusado de engañarme? Su expresión vaciló por un instante y luego se volvió fría. Quizás porque no confías en mí, dijo, cruzando los brazos. Quizás porque siempre me estás vigilando. Sí confío en ti, dije. Pero ahora, mismo, no te reconozco. La forma en que me estás hablando es como si yo fuera enemigo. ¿Lo eres? Murmuró. Di un paso atrás. ¿Qué acabas de decir? No, respondió. Simplemente tomó su taza y se dirigió a la puerta, como si hubiera terminado. No, dije con firmeza, interponiéndome en su camino. No vas a huir de esto. Dime qué está pasando realmente. Me miró fijamente, con los ojos afilados y los labios apretados. Y por primera vez en 5 años de matrimonio, lo vi. No era frustración ni estrés, era resentimiento. Déjalo pasar, dijo. Si de verdad me quieres, déjalo pasar. Negué con la cabeza. Así no funciona. El amor, Mariana. No detonas una bomba en nuestras finanzas y luego exiges silencio. Se burló. Ah, así que ahora se trata de dinero. No, dije, alzando la voz. Se trata de nosotros. Estás ocultando algo. Y la forma en que acabas de explotar por una simple pregunta lo demuestra. El silencio se extendió entre nosotros. Me rodeó. Su mano temblaba ligeramente mientras agarraba sus llaves. No me esperes despierto, dijo. Y luego se fue. No me sorprendió el cargo. Me sorprendió su voz, ese tono, como si me odiara. Administro un bar en el centro de la Ciudad de México. No es glamoroso, pero me encanta. Noches largas, clientes habituales, historias. Llego a casa justo antes del amanecer la mayoría de los días. Mariana trabaja por las mañanas en una clínica dental y siempre hemos hecho que los turnos funcionen, cruzándonos como bailarines en una rutina coreografiada. Pensé que estábamos bien.
No espectacularmente bien, pero bien. Ahora, me pregunto si he estado caminando sonámbulo a través de un lento colapso, porque lo que acababa de pasar no era nada. Era el comienzo de algo que se deshacía. Esa noche, llegué a casa más tarde de lo habitual. Había cubierto un turno extra para un compañero que necesitaba la noche libre. Cualquier cosa, para mantenerme distraído. El apartamento estaba a oscuras, excepto por el suave resplandor de la luz nocturna del pasillo. Me quité las botas de trabajo y caminé en silencio por la sala. El bolso de Mariana todavía estaba en la mesita de la entrada. Su abrigo estaba cuidadosamente colgado en el barandal, como si hubiera estado en casa durante horas, como si todo fuera normal, excepto que ya nada era normal. La casa se sentía silenciosa de esa manera pesada y antinatural, como el tipo de silencio que espera que alguien lo rompa. La encontré arriba, ya en la cama, enterrada bajo las sábanas, como si quisiera desaparecer en ellas. No se inmutó cuando entré en la habitación. Solo siguió, deslizando el dedo por la pantalla de su teléfono, la luz azul proyectando un tenue brillo en su rostro. Me cambié en silencio. Normalmente, me preguntaría, ¿cómo había ido la noche? O bromearía sobre las historias del bar, que siempre tenía, pero esta noche, nada. Solo ese frío resplandor azul y sus dedos tocando la pantalla como si estuviera en otro lugar. Me metí bajo las sábanas a su lado. Con cuidado, en silencio. Mi mano rozó la suya ligeramente al principio. Luego, tracé mis dedos a lo largo de su brazo. Lento, familiar, no se movió. Después de un momento, me incliné, apoyando mi mano en su cintura. Oye, murmuré con voz baja, ¿podemos olvidar lo de hoy? Solo por esta noche. Todavía nada. Luego, una respiración aguda y molesta, y se dio la vuelta, subiendo la manta sobre su hombro. Leonardo, me duele la cabeza. Eso fue todo. 5 palabras. 5 palabras heladas e inflexibles. Me quedé helado. No porque dijera que no. Ningún hombre espera un sí todas las veces, sino por cómo lo dijo, sin calidez, sin un suspiro de agotamiento, sin una disculpa. Solo esa voz distante y cortante, como si yo fuera un extraño que se había acercado demasiado mientras dormía. No fue rechazo, fue desconexión. Y eso fue lo que me dejó sintiéndome vacío por dentro. Me di la vuelta y me quedé mirando el techo. El ventilador giraba lentamente sobre mi cabeza. Las sombras parpadeaban por la habitación. Estaba a centímetros de mí, pero nunca me había sentido más lejos de ella. ¿Puedes imaginarlo? Estar en la misma cama que has compartido durante años y de repente sentir que estás invadiendo un espacio ajeno. No era solo que no me deseara, era que no me veía. Me quedé quieto, escuchando su respiración, que se regularizó, mientras se dormía o fingía hacerlo. No estaba seguro de cuál. Quería creer que estaba cansada, estresada, que esto pasaría. Pero en el fondo, sabía que no sería así. Algo se había roto esta mañana, y esta noche vi cómo la fractura se ensanchaba. Esto ya no se trataba de un estado de cuenta. Era algo más grande, algo no dicho, y ahora vivía en nuestra cama con nosotros. Intenté cerrar los ojos, silenciar los pensamientos, pero seguían resonando. Su tono, su distancia, su ira. Nunca había sido perfecto, pero la amaba. Lo intenté. Dios sabe que lo intenté. Y esta noche, por primera vez, me pregunté si el amor era suficiente, porque si podía apartarse de mí tan fácilmente, ¿hacia qué otras cosas se había vuelto? No dormí esa noche, no realmente. Simplemente me quedé allí con el corazón latiendo con fuerza, mi mente acelerada, esperando que saliera el sol, respondiera a una pregunta que tenía demasiado miedo de hacer en voz alta. La luz de la mañana se filtró lentamente por las persianas de la cocina, dorada y cálida, en total desacuerdo con el frío que se había instalado entre nosotros. Me levanté temprano.
No pude dormir. Di vueltas toda la noche, mis pensamientos, en un bucle sin fin como un disco rayado. Ahora estaba descalzo junto a la estufa, friendo 2 huevos por costumbre. Nuestro ritual matutino, o solía, serlo. No esperaba conversación. Honestamente, ni siquiera estaba seguro de quererla, pero algo dentro de mí se negaba a dejar que el silencio continuara un minuto más. Puse los huevos en un plato, un par de tostadas con mantequilla y me senté solo en la mesa, sin música, sin noticias, solo el tintineo de mí, tenedor y cuchillo resonando demasiado fuerte contra la cerámica. Mariana finalmente apareció, ya vestida para el trabajo, con el pelo recogido y el maquillaje impecable. Sus tacones resonaban en el suelo con la misma precisión que usaba para evitar el contacto visual. Abrió el refrigerador, sacó jugo de naranja y sirvió un vaso, todavía sin mirarme. Se movió por la cocina como si yo no estuviera allí. Entonces ocurrió el tintineo. Mi cuchillo golpeó el borde, mi plato un poco demasiado fuerte, demasiado agudo. No intentaba ser molesto, pero fue suficiente. Se giró. ¿Tienes que comer así? Parpadeé. ¿Así como? Como si estuvieras construyendo algo. Todo ese raspado y golpeteo. Son las 7. A.M. Leonardo. La miré fijamente, con la tostada a medio camino de mi boca. Es el desayuno. Cruzó los brazos, apoyándose en la barra. Es desconsiderado. Sabes que soy sensible al ruido. Dejé el tenedor lentamente, deliberadamente. ¿Te refieres a desde anoche? Puso los ojos en blanco. No voy a pasar por esto contigo otra vez. No, dije, poniéndome de pie, tranquilo. No creo que hayas pasado por nada conmigo en mucho tiempo. Su expresión vaciló. Solo por segundo. ¿Qué se supone que significa eso? Estás enojada, dije. Pero no, por la tostada, no por el tenedor. Estás arremetiendo contra mí como si yo hubiera hecho algo, pero no dices qué es. Negó con la cabeza, riendo amargamente. Estás leyendo demasiado en todo. Me acerqué, mi voz aún. Tranquila, yo no soy el que oculta cosas. Eso la golpeó. Lo vi. Sus labios se separaron como si tuviera algo que decir, pero no salió nada. Insistí. Si no, ¿quieres hablar? Está bien. Si estás cansada o estresada, de acuerdo, pero no me trates como si fuera un extraño que irrumpió en tu vida y te hizo miserable. Leonardo, no. La interrumpí. Estás enojada con el hombre equivocado. Y sí, no me dices qué está pasando. Entonces voy a dejar de esperar respuestas. Silencio. Un largo, largo silencio. Por primera vez, parecía atrapada. No, furiosa. No a la defensiva, solo en pausa. Luego recogió su bolso de la silla, sus dedos temblando ligeramente, y se dirigió a las escaleras. No la seguí, solo la vi irse. Sus tacones resonando en cada escalón, desvaneciéndose uno por uno. La cocina, que una vez fue nuestro espacio seguro, ahora se sentía como la sala de espera de un diagnóstico que ninguno de los dos quería escuchar. Y en ese silencio, algo cambió. Siempre había tratado de proteger nuestra paz, de ceder a sus estados de ánimo, de poner excusas por su frialdad. Pero hoy, había trazado una línea, y ella no la cruzó. La multitud de la noche finalmente se había dispersado. La rocola se estaba apagando, tarareando las últimas notas de una vieja canción de Caifanes. Limpié la barra lentamente, arrastrando un trapo por la madera reluciente más por costumbre que por necesidad. Mis manos se movían, pero mi mente estaba en otro lugar, el tipo de día que había tenido. No te lo quitas de encima con una buena lista de reproducción y una cerveza artesanal bien servida. La campana de la puerta sonó una última vez antes de que pudiera voltear el letrero. Marcos entró, como la mayoría de los jueves. Viejo amigo, misma preparatoria, mismo sentido del humor maltrecho. Se había quedado en la ciudad, como yo, casado,
2 hijos. Dirigía una pequeña constructora. Un tipo sólido. Se deslizó en el taburete más cercano a la caja, golpeó 2 veces y me dedicó una sonrisa, cansada. ¿Noche difícil? Le serví una cerveza de barril y me encogí de hombros de una manera que decía, no tienes idea. Tomó un sorbo y me observó en silencio. Te ves fatal. Siento que estoy caminando sonámbulo a través de algo, dije, apoyándome en la barra, como si estuviera viendo mi matrimonio desmoronarse desde afuera. Marcos arqueó una ceja. ¿Tan mal? Asentí. Algo. Ha cambiado con Mariana. Es como si ni siquiera estuviera en la habitación, incluso cuando está parada justo ahí. Revolvió la espuma de su vaso. ¿Crees que te está engañando? La palabra me golpeó más fuerte de lo que esperaba. No, lo sé, pero algo está mal. Está nerviosa, hostil, ocultando cosas. Saqué mi teléfono, abrí la aplicación del banco y le mostré el cargo. Vi esto hace unos días. Clínica de la Mujer. Le pregunté al respecto y perdió los estribos. Me llamó controlador. Marcos miró la pantalla. Luego levantó la vista lentamente. Clínica privada, no su ginecólogo de siempre, se movió incómodo, pasándose, una mano por la barba incipiente. Eso no es bueno. Ni siquiera la acusé de nada, murmuré. Le pregunté si estaba bien, y me arrancó la cabeza. Luego se cerró en banda. Fría. Me excluyó. Marcos vaciló. Luego soltó una risa baja, tensa e incómoda. ¿Qué? Negó con la cabeza. Es que mi esposa se puso así, cuando estaba embarazada. Los cambios de humor, el secretismo, esa extraña paranoia. Me quedé helado. ¿Cuándo estaba qué? Marcos pareció arrepentirse de haberlo dicho de inmediato. No quise decir. No estoy diciendo que Mariana lo esté. Mira, solo fue un pensamiento. Pero ya era demasiado tarde. Esa palabra, embarazada, me golpeó como una gota de tinta en agua clara. Lo manchó. Todo. Me eché hacia atrás lentamente, mis manos agarrando el borde de la barra. ¿Crees que está embarazada? Marcos levantó ambas manos. No dije eso. Solo digo que si lo está, tal vez tiene miedo de decírtelo. Lo miré fijamente. Llevamos más de 2 años intentándolo. Dejó de mencionarlo hace un tiempo. Supuse que se había rendido. No habló, solo sorbió su cerveza, dejándome desenredar la situación. Pero si lo está, dije en voz baja, no me lo he dicho. ¿Y eso? Eso significa algo. Marcos asintió, su voz baja. Significa que necesitas descubrir la verdad. Asentí también, pero no había fuerza detrás de ello, solo resignación. Cerré la caja y apagué las luces del techo una por una, dejando que la habitación se atenuara hasta las sombras. Afuera, el viento de octubre soplaba hojas por la acera. Me quedé en la puerta, con una mano en él. Marco, gracias por la cerveza, dijo Marcos, dándome una palmada en el hombro al salir. No respondí, porque mi mente ya no estaba en el bar. Estaba en una clínica tranquila al otro lado de la ciudad, con una mujer a la que ya no reconocía y en una posibilidad que no estaba listo para nombrar. A la mañana siguiente, estaba sentado en mi coche frente a la dirección del estado de cuenta, un edificio bajo de ladrillo enclavado entre el consultorio de un quiropráctico y un estudio de yoga. No había nada sospechoso en él, nada dramático. Solo un letrero azul suave. Salud Femenina Integral de la Roma. Parecía ordinario, seguro, incluso. Me quedé mirando ese letrero durante 5 minutos antes de bajar del coche. No tenía un plan, solo una creciente y punzante necesidad de verdad. Verdad que, al parecer, ya no podía pedirle a Mariana. El vestíbulo olía a lavanda y toallitas de limón. Demasiado limpio, demasiado silencioso. Una planta en maceta estaba en la esquina junto a la ventana
y una joven detrás del mostrador levantó la vista y sonrió cortésmente. Hola, ¿puedo ayudarle? Asentí, caminando lentamente hacia el mostrador. Sí, estoy tratando de confirmar una visita. Mi esposa, Mariana Herrera, pudo haber estado aquí la semana pasada. Su expresión se suavizó, pero no de una manera reconfortante. De una manera que decía, aquí vamos de nuevo. Lo siento mucho, señor, dijo amablemente, pero no podemos revelar ninguna información de pacientes sin consentimiento por escrito, ni siquiera a la familia. Sonreí, tratando de parecer casual. Lo entiendo perfectamente. No estoy pidiendo nada sensible, solo intento confirmar si vino. Eso es todo. Negó con la cabeza. Incluso eso se considera información protegida. Ojalá pudiera ayudarle. Me quedé allí un momento más, esperando que leyera algo en mi rostro. Mi confusión, mi desesperación, mi agotamiento, y que hiciera una pequeña excepción. Pero no, lo hizo. ¿De acuerdo? Dije, retrocediendo lentamente. Entiendo, que tenga un buen día, ofreció con la misma sonrisa. Cortés, firme, inquebrantable. Afuera, el frío me golpeó en la cara. Un viento amargo barrió el estacionamiento, tirando de mi abrigo como si quisiera que me fuera. Me apoyé en el capó de mi coche, escaneando las puertas de cristal de la clínica, preguntándome si habría salido sola de ellas, o si la habrían dejado, o se habría encontrado con alguien. Adentro. Hay ciertos pensamientos que no puedes deshacer una vez que llegan, como el hecho de que, si estaba embarazada, no había ninguna posibilidad de que el niño fuera mío. Lo intentamos durante 2 años. Cada prueba, cada calendario. Fui a cada cita, a cada especialista, y en algún punto entre la esperanza y la decepción, ella dejó de mirarme a los ojos cuando hablábamos de ello. Me levanté del capó, volví al coche y me senté con las manos agarrando el volante durante más tiempo del necesario. Parte de mí quería llamarla, preguntarle directamente, confrontarla. Pero, ¿qué le diría? Oye, cariño, investigué el cargo de tu clínica y visité un lugar del que nunca me hablaste. ¿Puedes llenar los espacios en blanco? No, eso no iba a funcionar, así que probé otra vía. Un amigo mío, David, trabajaba en informática para uno de los grupos hospitalarios de la zona. Jugábamos al póker 2 veces al mes desde hacía casi 4 años. Me debía un favor o dos. Le envié un mensaje. Simple. Oye, ¿crees que podrías ayudarme a rastrear una visita de paciente en salud femenina integral de la Roma? Se llama Mariana Herrera. Solo quiero saber la fecha de la cita. Nada más. 3 puntos. Parpadearon en la pantalla. Luego desaparecieron. Y llegó la respuesta. Leo, amigo. No puedo. Ese lugar es privado. Ni siquiera forma parte de nuestro sistema. Totalmente independiente. Lo siento, callejón sin salida. Por supuesto. Me quedé mirando la pantalla un rato. Luego, arrojé el teléfono al asiento del copiloto. La verdad estaba detrás de demasiadas puertas cerradas, y la mujer que tenía la llave se negaba a hablar. Me senté allí con el motor en marcha, viendo a la gente ir y venir. Mujeres con abrigos y bufandas, sosteniendo pequeñas carpetas o abrazando sus vientres, todas caminando con un propósito. Y me sentí fuera de todo ello. No solo fuera de la clínica, fuera de mi matrimonio, fuera de las respuestas, fuera de la vida que creía entender. Siempre había creído que la verdad tiene una forma de salir a la superficie, que el tiempo, la paciencia y la amabilidad la sacarían a la luz. Pero hoy, aprendí que la verdad puede esconderse detrás de pequeñas sonrisas y letreros de recepción laminados. Y no importa cuán suavemente llames, algunas puertas simplemente no se abrirán, no hasta que sean forzadas. Cuando entré al estacionamiento esa noche, la luz del porche ya estaba encendida. Eso nunca solía pasar. Éramos el tipo de pareja que dejaba las luces apagadas,
dejando que la oscuridad se asentara hasta que uno de nosotros llegara a casa. Pero esta noche, la casa estaba iluminada como si alguien esperara compañía. En el momento en que abrí la puerta, olía a ajo asado y romero fresco. Una música suave flotaba desde la sala, del tipo que Mariana solo ponía durante las cenas con invitados o las noches de disculpa. Y allí estaba ella, de pie en la cocina con uno de esos delantales que nunca usaba. Uno azul marino con pequeños botones dorados atado pulcramente a su cintura. Su cabello suavemente ondulado, maquillada, sus ojos brillantes. Levantó la vista y sonrió. Hola, mi amor, dijo, como si nada hubiera pasado. Me quedé helado en la entrada, todavía, con mi abrigo puesto. Hola, respondí con cautela. Hice la cena, dijo, alegremente, volviéndose a la estufa. Pasta con esa salsa que te gusta y pan, caliente. Supuse que tendrías hambre después de tu turno. Colgué mi abrigo, parando lentamente. La mesa estaba puesta, servilletas dobladas, velas encendidas. Era demasiado, demasiado rápido. Tomé asiento, observándola moverse por la cocina con una gracia fácil, tarareando por lo bajo. La misma mujer que, hace solo unos días, se había alejado de mí como si fuera un extraño. La misma mujer que explotó por una tostada. Ahora servía espaguetis como si estuviéramos protagonizando un comercial de Liverpool. ¿Estás bien?, pregunté, sin ocultar la sospecha en mi tono. Levantó la vista, sorprendida. Sí, ¿por qué no lo estaría? No respondí. Comimos en silencio por un rato. Ella lo llenó con charla trivial. Algo sobre un paciente que trajo pastelitos. Un compañero de trabajo que renunció sin previo aviso. Nada profundo, todo superficial. Pero yo escuchaba lo que no se decía. Ninguna mención del estado de cuenta, las peleas, la distancia. Nada sobre la noche anterior, nada sobre su repentino cambio de actitud. Después de la cena, sirvió 2 copas de vino y me llevó arriba como si fuera un jueves normal, como si no hubiéramos sido enemigos de la Guerra Fría durante una semana. Nos desvestimos en el familiar silencio de la rutina. Ella se metió en la cama primero, acercándose, sus dedos rozando mi hombro. Ven, aquí, susurró. No me moví. Me besó el cuello ligeramente, lento y deliberado. Luego su mano se deslizó hacia mi pecho. Le agarré la muñeca suavemente y me aparté. Estoy cansado, dije, con voz suave. Turno largo. Se quedó quieta. Su mano se detuvo a medio movimiento antes de que la retirara. Oh, dijo, demasiado ligero, demasiado casual. Claro, lo siento. Es que te extrañaba. Di la vuelta, de cara a la pared. Se acurrucó detrás de mí, después de un momento, apoyando su mano en mi espalda. No la aparté, pero tampoco la busqué, porque no iba a caer en la trampa. No me estaba buscando a mí, estaba buscando el control, una cercanía que no se había ganado de vuelta. Esto no era conexión, era una calibración, una prueba. Quería saber cuánto de mí todavía les pertenecía. Y esta noche no le di nada. Mucho después de que su respiración se ralentizara, me quedé mirando la oscuridad, con los ojos abiertos, el corazón latiendo con firmeza. Esto no era perdón, esto no era sanación, esto era estrategia. Y ahora sabía que no me iba a decir la verdad. No hasta que no tuviera otra opción, pero ya había tomado una decisión. A partir de este momento, no la perseguiría, no suplicaría, no me rompería, que mintiera en paz. Yo encontraría la verdad en el silencio. No quería involucrar a nadie más. Durante días, me dije que esto era entre Mariana y yo. Nuestro matrimonio, nuestros secretos, nuestro desastre. Pero, cuando alguien se esconde tan profundo, tienes que buscar donde la luz todavía puede entrar. Así que el sábado por la tarde, conduje al otro lado de la ciudad, hasta el pequeño dúplex de ladrillo donde vivía su hermana. Elena Herrera, 3 años menor que Mariana, maestra de kinder. Sonrisa brillante,
ojos dulces. Siempre tenía una forma de disipar la tensión, incluso en las peores peleas familiares. Abrió la puerta con una sonrisa vacilante que no llegaba a sus ojos. Leo, hola. Hola, dije con las manos en los bolsillos de mi abrigo. ¿Puedo pasar? Dudó lo suficiente como para responder sin palabras. Luego se hizo a un lado. La sala olía a canela y suavizante de telas. Una película infantil estaba en pausa en la televisión, y una cesta de ropa doblada descansaba en el sofá. ¿Quieres un café? No, dije amablemente. Solo necesito hablar. Asintió y se sentó en el borde del reposabrazos, sus brazos cruzados firmemente sobre su pecho, como si se estuviera preparando para algo que ya sabía que venía. Elena, comencé con cuidado. Creo que sabes algo, y creo que te ha estado carcomiendo. No respondió, solo miró sus manos entrelazadas, el silencio espesándose. No estoy aquí para acorralarte, dije. No estoy enojado. Pero necesito la verdad porque no la estoy obteniendo de ningún otro lado. Su labio tembló ligeramente y luego dejó escapar un largo y tembloroso suspiro. Le dije que no lo alargara, susurró. Le dije que cuanto más mintiera, peor sería. Sentí que se me revolvía el estómago. Elena, dije lentamente. Mariana está embarazada. Asintió una vez. Luego levantó la vista, sus ojos vidriosos. Sí, se me cerró la garganta. Me recliné en la silla como si me hubieran golpeado. No me lo dijo, dije en voz baja. Ni una palabra. Tiene miedo, Leo. No, tiene miedo, dije, apretando la mandíbula. Es estratégica. Ha estado buscando peleas, evitándome, mintiendo. ¿Por qué haría eso? A menos que, Elena, parpadeó lentamente. No terminé la frase. No sabe quién es el padre, susurró. Elena, como si las propias palabras fueran frágiles. Silencio. Lo siento, dijo, rápidamente. No quería que saliera así. Me lo dijo hace unas semanas. Dijo que fue un accidente, un error, un tipo del trabajo. No fue serio. Miré al suelo, mi corazón latiendo en mis oídos. Dijo cuándo. No, solo que pasó una vez. Pensó que pasaría, luego le faltó el período. Mi voz era firme, pero distante, y simplemente decidió fingir que todo era normal. No sabía qué hacer. Dijo que quería tener al bebé, pero que tampoco quería perderte a ti. Pensó que podía aguantar. ¿Aguantar? Repetí. Dejarme pensar que era mío. Le dije que estaba mal, dijo Elena rápidamente. Le dije que no podía mentir sobre algo. Así. Iba a dejarme criar el hijo de otro, murmuré más para mí que para ella, sin siquiera preguntar. Me levanté lentamente. Elena, dije en voz baja. Gracias. Me miró con los ojos húmedos. ¿Vas a dejarla? No respondí con palabras. Solo asentí una vez, lento, solemne, y me giré hacia la puerta. Por favor, no le digas que te lo dije, dijo de repente. Nunca volverá a hablarme. Hice una pausa. No lo haré, dije por encima del hombro. Tú no la traicionaste. Ella me traicionó a mí. Afuera, el viento me azotó la cara, agudo y amargo. Caminé hacia mi coche con una quietud que no había sentido en días. Ya no había necesidad de gritar, no más discusiones, no más suplicar respuestas. Ahora lo sabía, y mañana daría el último paso. A la mañana siguiente, me desperté antes del amanecer. La casa estaba en silencio. El tipo de calma que solía sentirse pacífica. Ahora solo se sentía vacía. Me senté en la mesa de la cocina con mi café enfriándose frente a mí, sin mirar nada. Las palabras de Elena se repetían como un eco que no podía apagar. No sabe quién es el padre. Debería haber sentido furia, traición, algo suficientemente afilado como para romper la insensibilidad. Pero en cambio, solo sentí quietud. No fue una sorpresa. En el fondo,
Creo que ya lo sabía. Cuando vives con alguien el tiempo suficiente, empiezas a reconocer el sonido de las mentiras, no por lo que dicen, sino por lo que de repente dejan de decir. A. Las 9 a. M. Estaba estacionado afuera de otra clínica, una a la que había ido, años atrás cuando intentábamos tener un bebé. El letrero no había cambiado. Centro de Fertilidad y Genética de la Ciudad de México. Todavía recordaba el nombre del doctor. Adentro, la enfermera sonrió cortésmente mientras le explicaba que necesitaba un chequeo de fertilidad de rutina. No preguntó por qué. No necesitaba hacerlo. Tomó menos de 1 hora. Papeleo, una muestra, la promesa de que el doctor llamaría durante el día. Cuando salí, el aire se sentía lo suficientemente frío como para picar. Caminé hacia mi camioneta, me senté al volante y miré a través del parabrisas hasta que mi aliento empañó el cristal. Por la tarde sonó el teléfono. Señor Herrera. La voz era clínica, firme. Hemos recibido sus resultados. De acuerdo. Debo informarle que su muestra un conteo de esperma no viable, esencialmente 0. Lo siento, pero la concepción por medios naturales no es posible. No me moví, ni siquiera parpadeé. ¿Desde hace cuánto tiempo ha estado así? Probablemente sea una condición permanente, dijo amablemente. Posiblemente de nacimiento. No es algo nuevo. ¿De acuerdo? Dije en voz baja. Gracias. Cuando colgué, me senté en la camioneta durante mucho tiempo, mirando el volante. Sin sorpresa, sin lágrimas, solo un extraño y claro silencio. Toda la confusión de la última semana, cada mentira, cada pelea, cada mirada fría, encajó en perfecta alineación en ese único momento. No era paranoia, no era inseguridad. Era la verdad escondida a plena vista. Y ahora, finalmente tenía pruebas. No del tipo con el que discutes. No, del tipo que puedes torcer o negar. Del tipo escrito en biología. No conduje a casa de inmediato. En cambio, llamé a mi abogado, Daniel, un viejo amigo que se había encargado del papeleo del bar años atrás. Daniel, soy Leo. Necesito que prepares los papeles del divorcio. Rápido y blindado. No preguntó por qué. Solo dijo, entendido. Cuando colgué, miré al otro lado del estacionamiento a la gente que pasaba. Familias, parejas, extraños, todos viviendo sus vidas, ordinarias. Y por primera vez en días me sentí firme. No enojado, no roto, solo, harto. Mañana, ella se enteraría. Y cuando lo hiciera, se daría cuenta de que esta vez no era ella quien escribía el final. Hizo postre. Así fue como lo supe. No éramos de postres. No en una noche entre o semana, no después de pasta. Pero allí estaba ella, de pie en la cocina con un plato de pastel de chocolate tipo volcán, 2 bolas de helado de vainilla al lado y esa sonrisa. Esa sonrisa demasiado dulce y de labios apretados que no había usado en meses. Le seguí el juego. Tomé el plato, le di las gracias, me senté frente a ella en la mesa como si todo fuera normal, como si las últimas 2 semanas no hubieran sido una implosión en cámara lenta. Esperó hasta que di unos cuantos bocados antes de dejar su tenedor con cuidado, como si importara cómo la plata tocaba la cerámica. Leo, dijo en voz baja. Necesitamos hablar. Dejé mi tenedor, igualando su tono. De acuerdo. Parecía nerviosa. Sus ojos saltaban de los míos a sus manos y de vuelta. He estado rara últimamente. Sé que lo has notado. Y he tenido miedo de decirte por qué, porque no sabía cómo lo tomarías. Pero mereces la verdad. Asentí, sin hablar, sin apresurarla. Dejó escapar un lento suspiro, casi como si se estuviera preparando para el impacto, y finalmente lo dijo. Estoy embarazada. Hizo una pausa, como si fuera una bomba que acababa de lanzar, esperando a ver dónde se asentaría el humo. Incliné,
la cabeza ligeramente. ¿Nuestro bebé? Sonrió, pequeña y temblorosa. Sí, pasó un momento de silencio, y luego sonreí yo también. Eso es interesante, dije, dejando mi servilleta sobre la mesa. La sonrisa de Mariana vaciló. ¿Qué? ¿Quieres decir? Me levanté, caminé hacia el aparador y recogí un papel doblado que había dejado allí a propósito. Me tomé mi tiempo. Sin ira, sin drama, solo precisión quirúrgica. Coloqué el papel frente a ella. Mi médico me confirmó, algo hoy. Resulta que soy estéril, completamente infértil. Conteo cero. Aparentemente ha sido así toda mi vida. Su rostro perdió todo el color. Me apoyé en la barra, con los brazos cruzados. Así que, a menos que creas en la Inmaculada Concepción, este es el bebé de otro. Mariana no se movió, no, respiró. Luego sus labios se separaron. Leo, yo. Ya presenté los papeles, dije con calma. Los papeles del divorcio están listos. Mi abogado se pondrá en contacto esta semana. Parpadeó rápidamente, como si intentara despertar de una pesadilla. Espera. ¿Qué? No, no, eso no. Esto no fue planeado. Yo no. Quería. Levanté una mano, pero pasó. No estoy enojado, dije. Lo estuve, pero ahora simplemente se acabó. Las lágrimas brotaron al instante. Se inclinó sobre la mesa como si eso pudiera deshacer algo. Fue un error, susurró. Uno que no quise que sucediera. Me sentía sola. No estábamos conectando, y yo. Leo, todavía podemos arreglar esto. Podemos criar al bebé juntos. Por favor, no hagas esto. Negué con la cabeza una vez. Esa oferta expiró el día que mentiste. Se desplomó en su silla, llorando ahora, sollozando en sus manos, como si la verdad acabara de volverse real para ella. No me moví, no la consolé. Ya, lo había hecho antes. Durante meses, intenté encontrarla a mitad de camino. Pero esto no era la mitad del camino. Esto era un precipicio, y ella ya había saltado, y ahora quería que yo la siguiera. Te lo iba a decir, dijo entre sollozos. Lo juro, solo que no sabía cómo. Nunca ibas a decírmelo, dije. Esperabas que me creyera la mentira. Que amara al bebé lo suficiente como para olvidar la biología. Esperabas poder borrar lo que pasó convirtiéndome en el padre. No, quería lastimarte. Pero lo hiciste, la interrumpí, mi voz aún tranquila. Y, la peor parte, no fue el engaño. Fue la historia que construiste después. La trampa, la actuación, la forma en que me miraste a los ojos y me entregaste una mentira como si fuera un regalo. Lloró más fuerte. Caminé hacia la sala. Recogí la carpeta de la mesa auxiliar. Dentro, copias de los documentos. Papeles de divorcio, mis informes médicos. Una verdad limpia y final. Los coloqué suavemente frente a ella. Me quedaré en el estudio de arriba del bar hasta que las cosas se finalicen, dije. Por favor, no me contactes a menos que sea a través de canales legales. No respondió. No podía. Era un desastre de culpa y rímel en la mesa de la cocina. La miré por última vez. La mujer con la que pensé que construiría una vida. La mujer que una vez me susurró sueños al oído en el viejo columpio del patio y en las mañanas de Navidad. Ahora solo parecía pequeña. Quería ser padre, dije, mi voz casi quebrándose, pero no así. Luego, salí, cerrando la puerta detrás de mí. Sin portazos, sin gritos. Solo un final, silencioso para una ilusión cuidadosamente construida. El juzgado era más pequeño de lo que esperaba, sin un imponente estrado de juez, ni iluminación dramática, solo paredes con paneles de madera, luces, fluorescentes y el bajo murmullo de los abogados pasando páginas. Aún así, el peso de todo se sentía abrumador, como si el aire supiera lo que estaba a punto de suceder.
Mariana se sentó frente a mí, con el rostro pálido e ilegible. Llevaba un saco azul marino, el pelo recogido detrás de las orejas. Parecía que estaba allí para una entrevista de trabajo, pero sus manos, temblaban en su regazo. Mi abogado, Daniel, se sentó a mi lado, tranquilo como siempre. Ya había repasado los papeles una docena de veces, pero se inclinó de todos modos y susurró: ¿Seguro que estás bien? Asentí una vez. Muy seguro. La audiencia fue breve. División de bienes, declaraciones finales y reconocimiento de los informes médicos. Todo presentado, todo documentado, sin dramas, sin objeciones. Daniel presentó el informe de fertilidad sellado. La jueza lo miró, sus ojos escaneando línea por línea, hasta que finalmente levantó la vista. Señor Herrera, dijo, esta documentación respalda claramente su afirmación de infertilidad permanente. ¿Está seguro de que desea proceder sin solicitar una prueba de paternidad? No dudé. Sí, su señoría. No es necesario. Al otro lado de la sala, el abogado de Mariana se inclinó, susurrándole algo urgente. Ella negó con la cabeza. Luego se puso de pie, lentamente. Me gustaría hacer una declaración, dijo en voz baja. La jueza lo permitió. Mariana se aclaró la garganta, su voz temblorosa. Yo no fui honesta. Tuve una breve relación fuera de mi matrimonio. Quedé embarazada y entré en pánico. No sabía quién era el padre y me convencí de que tal vez aún podría ser de Leo, pero sabía la verdad. Simplemente no podía enfrentarla. Su voz se quebró. Fue un hombre con el que trabajaba. Él no sabe del embarazo. Se mudó del estado hace un mes. No puedo encontrarlo. La sala quedó en silencio. Dicto del tipo que sigue a un disparo, no por el ruido, sino por el impacto. La jueza asintió solemnemente y procedió. El fallo fue rápido. Todos los bienes conyugales protegidos. Divorcio concedido. Ninguna responsabilidad legal sobre el niño por nacer recaía sobre mí. Un corte limpio. Después, salí solo. El aire era fresco y vigorizante, los árboles perdiendo las últimas hojas de otoño. Me quedé junto a las escaleras del juzgado, viéndolas caer al suelo, como pedazos de una historia finalmente terminada. Ella me siguió. Leo llamó. Me giré, simplemente esperando. Sus ojos se llenaron de lágrimas otra vez. Debí haberlo sabido. Realmente pensé que podría arreglar esto. Pensé que tal vez si te decía que era tuyo, te quedarías. Asentí lentamente. No te equivocaste. Podría haberlo hecho. Tragó saliva. Pero no solo me engañaste, Mariana, dije. Trataste de convertirme en el villano de tu encubrimiento. Y si no hubiera hecho preguntas, estaría criando a un niño que no es mío, creyendo una mentira, por el resto de mi vida. No tenía palabras. La miré por última vez. La mujer, que una vez lo significó todo, ahora de pie en un charco de su propia creación. Quería creer en nosotros, dije. Pero convertiste esa confianza en un arma. Luego bajé los escalones, cada uno más ligero que el anterior. A la mañana siguiente, mi hermana apareció sin avisar. Julieta tenía llave, pero tocó de todos modos. Su forma de pedir permiso antes de irrumpir en mi vida. Se paró en la puerta con una bolsa de pan dulce, y esa mirada de hermana mayor que significaba que estaba a punto de recibir algo de perspectiva. Me enteré, dijo, al entrar. Dejó la bolsa, preparó café como solía hacerlo en la cocina de papá, cuando éramos niños. La dejé. Necesitaba la rutina, y quizás yo también. ¿De verdad lo hiciste? Preguntó finalmente, sorbiendo de una taza desportillada. Asentí. Papeles firmados. La jueza lo selló ayer. Exhaló por la nariz. Leo, lo entiendo. De verdad. Pero ella todavía lleva una vida dentro. Ese bebé no te mintió. La miré por un largo momento. Ese bebé no es mío. Lo sé, pero ella sabía que no era mío, dije con calma.
y me miró a los ojos, y me dijo que sí lo era. No porque lo creyera, sino porque pensó que yo le creería a ella. Julieta se quedó callada. Quería borrón y cuenta nueva, dije. Así que pintó encima de mí. Durante un rato, el único sonido fue el bajo zumbido de la cafetera y el coche ocasional que pasaba por fuera. Siempre fuiste el que veía lo bueno en la gente, dijo Julieta en voz baja. Todavía lo hago, respondí, pero también veo lo que eligen cuando creen que no te enterarás. Asintió, lentamente, la comprensión amaneciendo en su expresión. Luego se levantó, se acercó y me abrazó. No con lástima, sino con orgullo. La odié por lo que te hizo, susurró. Yo no, dije suavemente. Simplemente ya no lo cargo conmigo. Cuando se fue, me quedé en la ventana, viendo el mundo seguir. Niños en bicicleta, en la acera. Vecinos barriendo hojas doradas. Perros ladrando a las ardillas, como si nada hubiera cambiado. Pero algo sí había cambiado. Yo había cambiado. Y, finalmente entendí algo que nunca antes había entendido. A veces, la dignidad no proviene de aferrarse, proviene de saber cuándo alejarse. En silencio, por completo y sin mirar atrás. ¿Crees que hice lo correcto al cortar todo lazo de inmediato? ¿O debí haber considerado alguna forma de apoyar al niño inocente? Déjame saber tu opinión en los comentarios. Gracias por escuchar y no olvides suscribirte para más historias.